Las últimas encuestas sobre la confianza en las instituciones muestra una tendencia a la baja, no solo de los partidos políticos, sino también hacia los legisladores. Esta crisis es una tendencia global. Pareciera que los partidos políticos ya no representan los intereses de la sociedad, sumando su falta de funcionalidad y corrupción de la clase política. Una visión plantea que la crisis comienza en la representación, cuyo problema radica en que los partidos buscan reproducir y mantener los privilegios de sus dirigentes, dejando a un lado la representación de intereses de la sociedad. Otra visión habla de que la población perdió la confianza y buscan otra forma de representación, como los movimientos sociales dirigidos por líderes carismáticos, antisistémicos, quienes buscan nuevas formas de defensa de causas populares. Pero, ¿cómo se podría salir de esta crisis? Quizás los liderazgos debieran de cambiar y dejar de preocuparse por la política interna de sus partidos, acercarse a la ciudadanía, transformarse y realizar cambios estructurales acordes a la época que vivimos. Este desencanto ante los partidos políticos no solo contribuye a la polarización ciudadana, sino la convivencia interna en los partidos, sumando a los medios de comunicación que han tomado partido. Se ha generado un debate que desgasta a la democracia. Ahora bien, si los partidos políticos no se adaptan, ¿podrían desaparecer? ¿Qué espera a la ciudadanía de los partidos políticos? Esta noche, nuestros invitados a la mesa de análisis darán su postura sobre el panorama que se le presenta a la democracia mexicana. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Rúa Política, a su programa Contracara. Nos da mucho gusto que estén todos ustedes aquí con nosotros. Les agradecemos que nos sigan, que nos acompañen, que cada miércoles estén aquí en Rúa Política, en este programa que hemos intitulado Contracara y que trata sobre temas políticos y temas de gobierno y de políticas públicas. Y en esta ocasión, como ya vieron en la introducción del programa, pues vamos a hablar acerca de los partidos políticos y todo este malestar generalizado que ha provocado en la sociedad mexicana y cómo de alguna o de otra manera políticos señalan que se acerca el fin de los partidos políticos, que eso podría también implicar el fin de la democracia, y por otro lado, cómo encontramos nuevas opciones de participación política. De hecho, en los últimos meses hemos escuchado mucho que desde el gobierno federal manejan este concepto de democracia participativa, que no nos queda muy claro exactamente a qué se refieren, y por otro lado vemos voces donde se debe de poner más énfasis en las candidaturas independientes y en mecanismos de consulta popular. Y bueno, a comenzar, queremos decirles que hemos invitado al grupo de analistas de élite de Rúa Política. Les agradecemos mucho a todos nuestros amigos que quisieron acompañarnos nuevamente y que les pedimos que gentilmente, debido al éxito que han tenido en el programa, que tuvieron en el programa, pues los decidimos invitar de nuevo otra vez. Y bueno, en ese sentido, pues agradecerles, por supuesto, a nuestros panelistas la gentileza que tuvieron de invitarnos. Y bueno, mucho en los saludos. Se encuentra con nosotros, pues en primer lugar, nuestra querida amiga Claudia Ramos Rivera. Claudia, muchas gracias. Claudibet, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Edgar, muchísimas gracias. Hola a todos los que nos acompañan, compañeros de debate. Hola. Gracias, gracias. Pues bueno, pues Claudia, ustedes ya saben, la presentamos la ocasión pasada, licenciada en administración por la 3 veces gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas. Tiene una larga trayectoria en la administración pública y bueno, pues ella es especialista además en comunicación política gubernamental, análisis político, es una extraordinaria servidora pública desde hace más de 20 años. Hace rato estábamos comentando que tiene una larga trayectoria en la administración pública y que ya está esperando que en cualquier momento le haga justicia a la revolución. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. En segundo lugar se encuentra también nuestro querido amigo, hermano, el maestro Eduardo Leal Hernández. Él también es licenciado en Ciencias Políticas. Saludos, Eduardo, ¿qué tal? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Mucho gusto. Un saludo a nuestros compañeros panelistas, al equipo de Rúa y a todo tu auditorio. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo.
Déjenme comentarles que Eduardo Leal Hernández, bueno, ustedes saben que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también es profesor ahí mismo en la facultad, es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho, actualmente coordina el Diplomado de Política y Gestión Pública, y bueno, es articulista en varios medios de comunicación, también tiene un trabajo académico docente muy importante, además de consultoría, ha ocupado puestos en la administración pública en diferentes áreas, y bueno, pues ahora sí que este tema de los partidos políticos es sumero mole. En tercer lugar, tenemos también, muchas gracias Eduardo por acompañarnos, también tenemos a nuestro querido amigo Alberto González Harari, él es licenciado en Derecho. Alberto, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Edgar, muchísimas gracias por la invitación, a Rúa, y sabemos a los que también televidentes. Gracias, y además creo que hoy es un día especial para ti, ¿no? Sí, efectivamente es muy especial. Gracias, y si me lo permiten, deseo mandarle una cordial felicitación a mi señora madre con motivo de su cumpleaños y dedicarle este programa, si me lo permite. No, más que dedicado a tu señora madre, que tengo también el gusto de conocerle, pues nos da mucho gusto. Bueno, y Alberto también es un funcionario público con una larga experiencia, su servidor público que ha trabajado muchos años en el gobierno de la ciudad, actualmente en el gobierno federal, es analista político, es filántropo, participa en una serie de actividades sociales, es maestro en Derecho, doctor en Derecho, bueno, en Administración y Derecho, en fin, tiene una serie de méritos académicos y también de méritos profesionales que lo habilitan por demás para que nos vengan a comentar este tema tan relevante de los partidos políticos. Y por supuesto también está un gran amigo que se nos integra como analista a este programa, a este canal por primera ocasión, y que espero que no sea la última, nuestro querido amigo José Luis Telles. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Edgar, muchísimas gracias a Rúa, y desde luego, pues muy a la orden y agradecido con el público. Gracias. Bueno, José Luis Telles, pues es también licenciado en Derecho por la universidad, puro UNAM, vemos aquí, yo creo que yo soy el único que desentona porque nada más soy UNAM de la maestría, pero bueno, también licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctorante de Derecho, José Luis Telles, tiene una larga trayectoria en el andar sindical, ha ocupado puestos sindicales relevantes en este país, un hombre también muy comprometido con las causas laborales, conoce muy bien los entresijos de la lucha política desde los espacios laborales y el papel que juegan los partidos políticos, y pues te agradecemos mucho, José Luis, que nos hayas acompañado. Pero sobre todo agradecemos a todo nuestro auditorio que está aquí con nosotros, agradecerles mucho la atención que tienen de estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta mesa de análisis. A ver, Alberto, ¿cuál sería el primer diagnóstico así de entrada que le pudieses decir a nuestro auditorio, que nos pudieses decir a nosotros, a todos los que no somos conocedores del sistema de partidos, el sistema electoral, etcétera? ¿Cuál sería tu primer diagnóstico de cuál es la situación actual de los partidos políticos? Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Pues efectivamente, nuestra democracia mexicana de origen apostó al fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Pero actualmente y de manera lamentable tenemos que dar un saldo que no es el más favorable y que a todas y a todos nos salta a la vista. Hablamos de institutos políticos debilitados, algunos de ellos con fuertes disputas internas. Hablamos también de que se encuentran la mayoría de ellos desdibujados ideológicamente hablando, carentes de proyectos y de agendas que les permitan accionar en su día a día, desacreditados totalmente y deslegitimados frente a la mayoría de la ciudadanía, y de eso nos podemos dar cuenta de una manera rotunda, y a final de cuentas subordinados a un poder presidencial en ascenso. Eso siempre ha sucedido. En este primer pulso yo me quedaría
con esa situación que prevalece. Es cuanto de mi parte, gracias, doctor. Te agradezco la gentileza. Eduardo, bueno, tú también eres un especialista no solamente de la ciencia política y de la administración pública, sino de la historia y del conocimiento de los partidos políticos en México. No sé, Eduardo, si nos pudieses dar algún dato, alguna referencia de por qué hemos llegado a esta situación del desánimo que existe generalizado en la población con respecto a los partidos políticos. Si, por ejemplo, revisamos las encuestas más obvias, como la de Mitofsky, pues siempre los partidos políticos están en el último lugar junto con los policías en credibilidad, en niveles de confianza. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió esta gran esperanza o qué sucedió, Eduardo? Muchas gracias, Edgar. Fíjate que en un momento del siglo XX, donde, digamos, todo va evolucionando y el papel de los partidos políticos ha venido desacreditándose, obviamente, desde prácticamente la mitad del siglo XX, hacia los 50, 60, hacia la actualidad. Movimientos como el 68, movimientos como el 71, crisis económicas como la del 82, situaciones como la del 1988, que son situaciones que han hecho que los partidos políticos se reconfiguren, pero que a la vez esa reconfiguración no ha sido positivo, ¿no? Inclusive lo vimos en 1985, que a pesar de un suceso como el terremoto de septiembre, del 19 de septiembre del 85, en donde la sociedad civil tuvo que volcarse a las calles, tuvo que volcarse a ver la situación que estaba pasando en la Ciudad de México ante las incapacidades, ya no digamos de los partidos, sino también del gobierno. Entonces, eso permitió o ha estado permitiendo ese desdibujamiento en el sistema electoral y del sistema de partidos en México, de los partidos políticos hacia esa descredibilidad. Tú lo mencionabas ahorita precisamente de las encuestas y les voy a dar un dato de Mitofsky del 20 de septiembre. El 65% de los mexicanos dice que no confía en los partidos políticos. No dejarías tu cartera en la mesa, ¿no? Con ellos estando ahí, ¿no? Exacto, ¿no? A pronto. Y un dato, o sea, fíjate, son 5 elementos que inclusive la misma encuesta de Mitofsky refiere del por qué precisamente esta crisis de los partidos políticos. El 96% de los ciudadanos opina que los partidos dividen a los mismos ciudadanos. 96%. El 86% los partidos políticos trabajan para sus intereses. El 79% no se preocupan por formar buenos gobernantes y el 72% consideran que son corruptos. Entonces imagínate con estos datos de hace un mes, ha permitido entonces que este desdibujamiento más en crisis, ahora sí, de lo que son los partidos políticos. Y nada más te pongo un dato, el partido que mayor desconfianza tiene, o que no se cree, es el Partido Verde con el 84.5, y le sigue el PRI con el 72.4. Entonces, y en el partido del gobierno, no se queda aparte, ¿no? Es el 51.2% en que no le creen nada, de acuerdo a esta dato, bueno, datos muy relevantes y que nos hablan de lo mal que se encuentra la situación, ¿no? Exactamente, entonces sí es preocupante, porque entonces habría que analizar o repensar entonces el sistema de partidos. Claro. Eso, si me lo permites, más adelante haré Ok, lo comentamos. En ese sentido, ¿no? Gracias, te agradezco mucho. José Luis, ¿te parece que esta
argumentos que la sociedad en general, no nuestros analistas del día de hoy, la sociedad en general de que los partidos no representan a la sociedad, ¿te parece correcto? Lo digo desde la óptica que tú quieres, que te hace el pulso de las fuerzas sindicales, de fuerzas trabajadoras, del ciudadano de a pie, más allá de lo que puedan decir los intelectuales, los académicos, los propios hombres de partido. ¿Te parece que la sociedad, efectivamente la sociedad mexicana, las clases trabajadoras, están disociadas de este tema de los partidos políticos? Gracias, Edgar. Pues lamentablemente la desconfianza que ves a nivel de la tierra es exactamente esa, a nivel de piso es esa. Es un problema realmente complicado. Yo lo vería un poquito más en retrospectiva. ¿Por qué la importancia de los partidos políticos? Bueno, ustedes son los expertos de la materia, pero me aventuraría a mencionar que los partidos políticos hasta el momento o hasta hace poco tiempo han sido el mejor mecanismo para acceder al poder y para que haya una cierta oxigenación en el mismo. Hubo otras opciones en los países latinoamericanos, específicamente en el nuestro, en el que pues hubo levantamientos armados y no fueron pequeños, fueron grupos realmente estructurados, fueron varios grupos en un mismo momento, y esto pues fue un baño de sangre terrible. Más allá si era correcto o incorrecto, lo cierto es que la gigantesca olla de presión que existía en ese momento dio pauta a esa circunstancia. Aparecen los partidos y empieza un rejuego extremadamente lento, muy lento, en el que para empezar los partidos de izquierda, que en ese momento se consideraba dura, empiezan a tener una participación legal. Y pasó otro tiempo para que esos partidos realmente tuvieran una representación pequeñísima, pero empezaron a tener una representación. Cabría mencionar que esos primeros diputados de partido, recordarás el término, fueron sin embargo hombres y mujeres muy fuertes, intelectualmente una lucha más allá de dudas, pudieran haber sido muy contradictorios, pero al final eran congruentes. Digo, contradictorio con la población en general. Ahora, ¿qué es en lo que han devenido los partidos? Efectivamente, los partidos tienen un descrédito, sin embargo, sigue habiendo liderazgos muy fuertes. Pareciera desde una óptica muy personal que uno de los desafíos es precisamente institucionalizar esos liderazgos que pueden ser muy fuertes y que desde luego, si el líder es una persona, pues esa persona puede tener errores muy fuertes. De ahí la importancia de que los partidos retomen un discurso incluyente, un discurso tolerante, un discurso que ponga el acento sobre las coincidencias, no sobre las contradicciones. Sería de mi parte, Edgar. Te agradezco mucho. Claudia, ¿no será acaso que en realidad las ideologías, estos grandes temas nacionales que los partidos políticos manejaban, ya no son los pertinentes, sino más bien estamos hablando de unos partidos que necesitan quizás tener resultados más inmediatos, más cotidianos con la gente? ¿No te parece que a lo mejor quizás la solución es el discurso? Tú como especialista en comunicación política, ¿el tema no será el discurso? ¿Acaso un discurso ambiguo, general, demasiado general, que no atrae a la sociedad, que no atrae a los nuevos votantes? ¿No será por ahí el tema? Gracias, Edgar. Mira, yo considero que los partidos están desgastados porque no han dado resultados. No hay resultados tangibles. Tampoco hay un plan de gobierno. El plan de gobierno se va viendo cada 6 años, se va cambiando cada 6 años. No hay un proyecto nacional donde todos, creo que hay situaciones o hay acciones de gobierno que deberían de coincidir todos los partidos porque es para el bien común. Cada uno de los partidos debería de tener su propia forma de atender algunas situaciones, pero ni siquiera eso logramos. Los partidos tienen que ser diferentes para jalar a sus electores. No todos tenemos que ser iguales, por eso es la democracia. Todos tenemos diferentes intereses y esos intereses nos llevan a buscar un representante que
que obtenga los intereses que nosotros buscamos. Sin embargo, han decaído los partidos, no se están formando nuevos cuadros, seguimos viendo, aunque se habla de nuevos partidos, son partidos satélites de los dos grandes partidos mexicanos que me quieran decir que no PRI, PAN, siguen siendo los partidos, de ahí han salido toda la demás gente y todos los demás partidos que se han conformado, pero aún así seguimos sin tener un partido que realmente evolucione. Seguimos con las mismas Porfirio prácticas Muñoz y las mismas Ledo, mañas. ¿no? Quiere volver a dirigir, quiere dirigir Morena, ya dirigió el PRI, ya dirigió el PRD, ya estuvo en el Verde, y bueno, jovencito no está, ¿no? O sea, no. Por supuesto que no es... El señor tiene mis respetos porque tiene una amplia experiencia política. Para mí, alguien que ha estado tantos años y se ha mantenido en el juego merece mi respeto. Sin embargo, no veo que salgamos de ahí. Seguimos utilizando las mismas mañas, los jóvenes siguen estando de sirvientes de los políticos grandes y no vemos nuevas propuestas y propuestas que realmente atiendan problemas sociales. He ahí, creo, la descredibilidad de los partidos políticos actuales. Sin embargo, no veo cuál sea la alternativa. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, pues qué bueno que ya le entraste de lleno al tema. A ver, Alberto, ¿tú crees que el problema quizás es que hay un sistema multipartidista? Tenemos un sistema de partidos multipartidistas con más de 3 partidos, pluripartidista, con más de 3 partidos. ¿No será necesario que quitemos algunos? ¿No te parece que a lo mejor la solución está en que a lo mejor al estilo Estados Unidos tengamos un sistema bipartidista y tronamos a unos cuantos? Yo, por ejemplo, el dato que daba hace rato Eduardo del Verde Ecologista, a mí me parece que es un partido que debió de haber desaparecido hace muchos años, y sé que esto me va a generar animadversión con el partido, pero no me importa. ¿No será que tenemos que reducir partidos? Y si es así, ¿cuáles reducirías tú? ¿O qué pondrías para que los redujéramos? Mira, Edgar, coincido contigo en el sentido de que ya se ha hecho de la creación de partidos políticos un modus vivendi, un modus operandi. A mí me parece que es perverso que previo a jornadas electorales, a elecciones, se estén creando partidos sin ton ni son. Si nosotros vemos en el presupuesto de egresos de la Federación desde hace un buen tiempo, el presupuesto que se asigna al instituto, en aquel entonces, Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, aproximadamente el 80%, entre el 70 y el 80% de ese presupuesto se destina a los derechos y prerrogativas a los partidos políticos. Mientras que el resto, es decir, un 20, un 30%, se está asignando a cuestión de capacitación, a la propia organización de las elecciones, a los salarios de los empleados del Instituto Nacional Electoral. Me parece aberrante. Sí considero importante que pudiéramos estar volteando la vista hacia algunas otras opciones y no quedarnos con este sistema de partidos que me parece que está siendo o ya es vetusto. Por ejemplo, en países como los Estados Unidos, en los que existen solamente 2 partidos, en la propia Gran Bretaña, y que ahí me va a merecer un comentario específico, el de la Gran Bretaña, porque independientemente de tener 2 partidos, se maneja una figura muy interesante que se denomina gabinete sombra y que todos nosotros conocemos. Independientemente de darse una efectiva alternancia al contar con 2 partidos políticos, también se constituye este partido sombra como un crítico del partido que ha accedido al poder, pero a través de una crítica propositiva
a través de la crítica que construye y no la crítica denostativa a la cual lamentablemente estamos acostumbrados en nuestro sistema mexicano. Oye, pero por ejemplo, Sino siempre hay que proponer, porque te comentaba del gabinete sombra que mencionabas, muy acertado en el caso inglés, pero creo que también Andrés Manuel en su momento quiso hacer, el presidente, en su momento quiso hacer un gabinete sombra, ¿no? Cuando le hicieron cuando dice que le hicieron el fraude de Felipe Calderón, también hizo una cosa por el estilo, ¿no? Pero creo que no duró 2 días ese gabinete sombra, ¿no? pues fue efímero, pero lo que sí es cierto es que con una responsabilidad política, las figuras pueden prevalecer. Y hablo de ese gabinete sombra al cual debemos de voltear a ver, ese gabinete sombra que lleva muchísimos años en la Gran Bretaña y que al parecer le ha dado resultados bastante positivos. Entonces es por eso que, reitero, habría que voltear a ver hacia algunas otras opciones. También tú hablabas al inicio de la mesa de las candidaturas independientes. Quiero referirme de manera particular a Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto, independientemente de ser muy joven, fue una de las personas, de las primeras personas que incursionó en estas figuras de candidaturas independientes, por una senaduría por el estado de Jalisco. Tenemos también el caso del maestro Álvarez y Casa, exombudsman de la Ciudad de México. Entonces, yo no podría decir qué partidos puedan desaparecer o cuáles no. Lo que sí estoy convencido es que actualmente la mayoría de los partidos están completamente separados de la sociedad, completamente separado de esos intereses a los cuales se deben. Y es por ello que han perdido credibilidad, han perdido confianza, y es por ello que la sociedad ha caído en un hartazgo. Entonces, sí es necesario hacer una depuración de tantos partidos políticos, de tantos partidos que vienen y van, y que, pues, lamentablemente, muchos de ellos no han hecho nada, sino simple y sencillamente preocuparse y ocuparse por no perder ese 3% que menciona el artículo 41 constitucional en su fracción primera. Pero preguntarnos, ¿realmente se han preocupado y ocupado por los intereses de la ciudadanía? Yo apuesto a que muy pocos en la historia de los sistemas de partidos en México lo han hecho y mucho menos los han logrado. Lo han logrado. Sí, o sea, hay ahí una... son facciones más que partidos, ¿no? O sea, son facciones, ¿no? Bien, Eduardo. Actualmente, perdón, nada más para concluir lo que dices. Actualmente no hay esa guerra de partidos en buena lid hablando, sino se ha tornado en un combate de facciones. Es cuanto ahora sí de mi parte. Gracias, te agradezco mucho, Alberto. Eduardo, la misma pregunta, ¿qué hacemos? ¿Los reducimos, los dejamos así? ¿Y a cuáles sacamos? Yo sé que ninguno se va a querer comprometer, decir saquen al pez, pero para eso está su conductor, caramba. A ver, Eduardo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dime, brother. Quiero regresarme un poquito a la encuesta de Mitofsky. Y tiene mucho que ver precisamente a lo que tú estás planteando. Una de las preguntas de la encuesta de septiembre de 2020 de Mitofsky dice que si considera que la existencia de los partidos políticos le reportan mucho, algo, poco, a ningún beneficio a. Entonces son 5 variables en las que está en esta pregunta, y todas es poco o nada, es del 93% al 86%. Que si los partidos abonan o reportan a la democracia en el país, a los grupos vulnerables de la sociedad, a la seguridad de las personas, a uno como ciudadano y a la economía de las personas. Y todos dijeron
poco o nada. Entonces, realmente, la funcionalidad de los partidos políticos, pues vemos con esta encuesta que al final sí está por muy abajo de las expectativas, inclusive de los mismos partidos. Pero, ¿qué ha pasado en este sentido? Las ideologías partidistas prácticamente no existen. Ya comentaban así que entre facciones y demás, pero vemos, por ejemplo, algo inimaginable en la década de los 80s, inclusive en los 90s, no pudo haber sucedido. Por ejemplo, una elección en donde el PAN se juntara con el PRD a una elección estatal para una gubernatura. ¿Eso cuándo se iba a ver en la vida democrática electoral del país, siendo la situación que el PRD adujo tanto del 1988 e inclusive del 2006, para que después entonces ellos se juntaran en elecciones locales para hacer alianzas y participar en un proceso electoral? Entonces, eso también confunde a la ciudadanía. Bueno, a ver, por un lado le dices y mientas y demás al PRD contra el PAN y resulta que van juntos a una elección. Entonces, pues al final, pues la gente se confunde, la gente dice, no, pues ¿qué pasa aquí? Entonces, precisamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo insistía ahorita, bueno, al final de mi comentario primero, hablaba de que habría que repensar el sistema de partidos. Tú lo viviste indirectamente, yo lo viví directamente cuando el tema de las actividades específicas de los partidos políticos. O sea, no es posible que a partir o sea, del 2009, 2010, 2011, después de la reforma de 2007 y 2008, los partidos políticos tuvieran enorme cantidad de multa por no ejercer un recurso o mal ejercerlo en temas de capacitación y liderazgo político de la mujer. No era posible que esa parte que era la más noble, digamos, en un partido político, que es su formación de cuadros, sí, tendrán sus escuelas de cuadros, tendrán sus institutos de formación, pero ¿de qué sirve? Es como en las políticas públicas, o sea, ¿cómo miden el impacto que realmente te está funcionando? ¿O qué te garantiza que esos cuadros que están formando estén en cargos de representación o claro, tanto de partido como en puestos de elección popular? Si no son a sus mismos camarillas, a sus mismas, y vemos que siempre son los mismos, ya lo dijiste, Porfirio Muñoz Ledo, que ya debería de estar mejor dedicado a escribir sus memorias, a dedicarse, pues no sé, a ver cómo va funcionando bien o mal el gobierno, cómo va funcionando bien o mal la Cámara de Diputados. Pues ahí está queriendo, y no obstante, se quiere imponer como presidente de un movimiento que no es, y ellos mismos lo reconocen, no es un partido, es un movimiento, ¿no? Morena. Entonces, déjame hacer una no promoción, sino nada más hacer una referencia a un libro de un buen amigo, hermano que también conoces, Javier Oliva, que claro, es La Sociedad sin Partidos Políticos, en donde dice, en una dice, pero también existe el otro elemento preocupante: los partidos políticos han endurecido su sensibilidad respecto de las propuestas de la sociedad, es decir, dentro de un esquema jerárquico, autoritariamente desacreditan una demanda específica. Si caben los presupuestos ideológicos, la toman. Si no, la ignoran. Y eso lo vemos en el programa de acción. El programa de acción, pues al final es una carta de un partido político para poder hacer en el gobierno. Claro. Pero que realmente, una vez estando ya en el gobierno, pues hacen totalmente lo contrario. No, ni pelan el programa de acción, pues. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo mi propuesta, público como en privado, en tertulias y demás, he dicho una cosa: para que no es tener
pero tampoco, ahorita que están precisamente en discusión en el Tribunal Electoral sobre la viabilidad o no o si ratifican lo que el INE determinó, que nada más un partido de Encuentro Solidario, que nada más cambia de Encuentro Social a Encuentro Solidario, si realmente pueden ser nuevos partidos políticos. Imagínate, son 7 ahorita, más otros 7, 14 partidos, en caso de que les den el registro a todos, 14 partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces, imagínate el presupuesto, ¿cuánto va a subir? Claro. Entonces, lo que se debe de hacer realmente es redefinir el sistema de partidos en el sentido de aumentar el porcentaje del registro de un 3 a un 5%. Eso es por un lado. Y por otro, el lado del financiamiento público, y ahí te apuesto que realmente sí trabajarían los partidos políticos, el presupuesto, no que se haga con base en el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal y con respecto a su votación, sino que se haga con respecto a la votación efectiva de una elección presidencial. Okay. Con base en eso, te otorgan tu financiamiento y verías cómo realmente cambiaría todo el papel que deben de realizar los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias. José Luis, la misma pregunta, ¿qué hacemos? ¿Reducimos los partidos y cuáles sacamos o los dejamos a todos los 7 partidos o qué hacemos? ¿Hacia dónde girar? Ahorita te doy la palabra, Claudia. Acuérdate que los últimos serán los primeros, ¿eh? Okay. Gracias. Ella, por esta ocasión, va al final para que nos corrija a todos. Exacto. Por aquí es, señor. Miren, salvo la mejor opinión de todos y de todas ustedes, me parece que en el corto plazo vamos a tener una definición sobre las cantidades de partidos. La elección intermedia se me antoja definitiva para la conformación geográfica de los partidos. Seguramente o posiblemente, para que el conductor del programa se le quede esa parte, posiblemente algunos partidos se vean reflejados en su mínima expresión, eventualmente algunos desaparezcan, y por el contrario, algunos pueden salir muy fortalecidos en cuanto a los números de los votos que reciban. Lo que no necesariamente va a significar un incremento de la votación global, es decir, que la mayoría de la población participe, sino simplemente de los que participan, seguramente van a estar muy enfilados hacia cierto color. ¿Qué va a significar esto? Bueno, podemos estarnos adelantando a lo que se decía del bipartidismo o algo cercano al bipartidismo. ¿Qué es lo que ocurriría en el país con partidos muy, muy jóvenes, muy, muy tiernos, muy poco cuajados, que serían los de reciente registro? ¿Qué pasaría con 1 o 2 partidos que puedan consolidarse y los demás prácticamente desaparecer? ¿Realmente le conviene al país, en los hechos, que las posibilidades programáticas, ideológicas disminuyan? Me parece que de cualquier manera va a haber una nueva conformación de partidos y de manera radical. Ahora, ¿esto realmente significará una diferencia? Porque el sistema de partidos, creo que tiene 2 aspectos muy loables. El primero, ser contrapesos. Y el segundo, generar espacios institucionales en el mejor de los sentidos de la palabra, precisamente para la lucha por el poder, que es válida, desde luego. Es lo que conocemos, el sistema de partidos es el sistema más depurado de la sociedad contemporánea para acceder al poder. Y además, se supone que con diversas propuestas y eventualmente con propuestas encontradas. ¿Qué me preocupa de lo que pueda ocurrir? Que las propuestas sean muy acotadas, que no haya diversidad, sino que haya poquitas propuestas y que lejos de beneficiar a la población, como ya no habría contrapesos, pues simplemente quien tenga las mayorías en automático estaría determinando las políticas públicas. Claro. Ahora sí, la compañera que sí sabe. Muchas gracias, José Luis.
Claudia, adelante, te veo que ya estás así, que ya... Sí, a ver, en principio, en cuanto al comentario de Eduardo, creo que se ve muy conservador en sus propuestas. Yo le quitaría todo el financiamiento a los partidos. ¿Quieren chambear? Que le chambeen, que busquen quién les va a dar dinero, quién realmente cree en su causa para darles dinero. El mexicano le tiene, no sé por qué le tiene pánico a que la gente trabaje, una fuerzas, les den financiamiento para hacer su chamba si realmente crees en ellos, pero México le tiene mucho miedo a deber favores, cuando en la realidad ya debe favores a todo mundo aunque te den financiamiento público, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo real, vamos a hacerlo público. Hay que saber quién financia a los partidos políticos, también para saber hacia dónde van sus lealtades. Quizás las lealtades de ese partido político son mis lealtades, uno nunca sabe, pero hay que hacerlo público. Los partidos políticos no deberían de estar financiados, viven del erario público. O sea, por eso hay tantos partiditos que solamente intentan mantener el mínimo porcentaje de registro y que ahí están, se van sumando y se van sumando y se van sumando y al final solamente pasan de muertito pasan y se van yendo con el mejor postor. Quien les venda los votos, con quien estén más cercanos, quien les dé algo, porque sabemos que es así. Entonces yo le quitaría todo el financiamiento a los partidos, los dejaría que ellos buscaran quién los financiara. Creo que harían más trabajo y sobre los jóvenes, yo sí creo que necesitamos partidos de jóvenes. O sea, ya, si Porfirio Muñoz Ledo está todavía en el ring, es porque no hay quien le haga el quite. No es posible que no haya quien le haga el quite. ¿Cómo no? Ya estaba Gibran. No, bueno, otro tipo de jóvenes que hagan la diferencia. Tolini. No. Gibran es más dinosaurio que los dinosaurios del PRI. O sea, ese niño solamente tiene la edad, todo lo demás, la mentalidad es de una persona de 80 años, queriendo revivir los años 20 y 40 en México. No. O sea, necesitamos jóvenes con nuevas ideas, partidos jóvenes que tienen que aprender, se van a caer. Los primeros años de los partidos se los van a tragar los más grandes, pero necesita abrirse las puertas para que entren, se golpeen, se levanten y sigan adelante. O sea, no podemos permitir eso. Yo no me iría por un bipartidismo pues legal, digamos, o sea, que así se marcara en la Constitución. Yo creo que si los pones a trabajar, muchos partidos van a desaparecer porque no van a saber de dónde juntar dinero y se van a ir con el partido más grande que encuentren y que les abra la puerta. Y así vamos a reducir a los partidos y muy posiblemente tengamos partidos que sean más sinceros sobre cuáles son sus planes de trabajo y a quién se le debe, ¿no? Muy bien, bueno, pues está bien, así debe. A ver, ¿mandé? ¿Perdón? Me lo permites para alusiones personales. Ah, sí, claro. Rápidamente. Rápido, a ver, no se le podría quitar todo el financiamiento público a los partidos políticos, porque recordemos también cuál fue el espíritu de la reforma del 2007-2008 en materia electoral, que fue precisamente en donde bajar el financiamiento privado y regularlo para evitar que el financiamiento privado no estuviera metida la delincuencia organizada fundamentalmente. Entonces, si le quitamos el financiamiento público a los partidos políticos, correríamos el riesgo de que los partidos políticos, entonces las fuentes de financiamiento, pues sí serían de dudosa procedencia. Entonces, más de lo que ya es. Lavaderos. ¿Cómo no lo es? Serían como lavanderías. Entonces, precisamente sería y ya sería un riesgo mayor para el sistema de partidos. Y tendría que ver entonces ahora sí como lo que dice Claudia. Entonces ya estarían los intereses a lo doble que lo que podría estar o no en la actualidad. Entonces, al final de cuentas, sí sería muy riesgoso desde mi punto de vista quitarle el financiamiento público a los partidos. Por otro lado, no es necesario un partido de jóvenes, sino más bien darle la oportunidad a los jóvenes dentro de los partidos que actualmente o que pudieran estar dentro del sistema de partidos, porque vemos que a los jóvenes no se les da la oportunidad y no se les da el acceso
realmente a la toma de decisiones y a lo que son el poder dentro de un partido político. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. A ver, Claudia, para que ya... La última. Venga. No, Lalo, la verdad es que hay que dejar de mentirnos. O sea, el dinero del crimen organizado existe. Ahí está. O sea, vamos a dejar de taparnos los ojos y decir, ay, claro que no, con esta reducción no entra dinero, no hay lavado de dinero en los partidos. Por supuesto que lo hay. ¿Qué tal si en vez de estarle pagando al partido para que exista, mejor amplías tus facultades de fiscalización? Y le dices, todo el dinero que entra a tu partido va a tener un régimen muy controlado de fiscalización por parte del Estado. Si te encuentras algo que es en corrupción. Está en la unidad de fiscalización del INE, en donde te revisa todo ello, ¿eh? Pero todo el presupuesto. Es que tienes que ponerlos a trabajar. Tenemos que dejar de estarles pagando por hacer su chamba. A ver, ¿qué les parece? Está bien. La unidad de fiscalización del INE. A ver, Pues ¿qué les amplíala. parece si Hay que metemos a este debate? Sí, o sea, la verdad es que sí hay dinero por muchos lados. Pero bueno, hay unidades como la unidad de fiscalización, a mí me consta, sí opera, hace un buen trabajo eficiente. Pero bueno, Alberto, este tema que ya está aquí enfrascando y que, bueno, Claudia tiene dos vías, una, financiamiento privado y otro, un partido más de jóvenes. Ahorita que estaba hablando Eduardo acerca de darle oportunidades de jóvenes, pues a él y a mí y a muchos nos consta que pues ya nos hicimos viejos esperando que los partidos nos dieran las oportunidades, o sea, nunca nos dieron ni madre, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido le doy la razón a Eduardo, y en el otro, pues a lo mejor efectivamente creo que a lo mejor quizás los jóvenes tengan que construir ese futuro inmediato vía los partidos, no lo sé, pero a ver, ¿cuál es tu opinión en este tema que parece que está generando polémica, que está siendo candente? ¿Financiamiento o no financiamiento? Ya vi que ninguno quiso decir que desaparecieran al PES, al PRD, a Nueva Alianza, al Verde Ecologista, pero bueno, a ver, Alberto, ¿cómo lo ves? Bueno, definitivamente sí se debe de hacer, reitero, una depuración razonada de los partidos políticos que actualmente existen. Insisto, no podría yo decir en este momento, porque carezco de los elementos, para decirte tal o cual partido que desaparezca, pero sí debe de haber, de manera muy razonada, saber si está cumpliendo con los objetivos o no está cumpliendo con los objetivos. Lo que decía Claudia es muy interesante, al igual que Eduardo. Definitivamente yo no apuesto porque desaparezca ese financiamiento público a los partidos políticos, sí que se maneje de una manera también muy razonada. ¿Por qué? Ya lo apuntaba muy bien Eduardo. Si quitamos en su totalidad el financiamiento público, la ley del menor esfuerzo, ya lo estamos viendo. Coquetean con la delincuencia organizada y sin dinero público van a coquetear todavía más. Y no nada más es en México. Vamos a voltear la vista hacia Colombia, hacia el Perú, en donde tienen cochupos los partidos políticos precisamente con la delincuencia organizada. Que se quite en su totalidad, no, sí que se restrinja y que los mecanismos de vigilancia sean reforzados. Ahora bien, por lo que toca a los partidos políticos que tengan sangre nueva, que entren jóvenes a los partidos políticos, esto va a implicar que los propios partidos políticos cambien en su estructura, porque sería absurdo pensar en partidos completamente anacrónicos inyectándole sangre nueva. Es algo absurdo, es incongruente. Yo considero que los partidos políticos deben ir de manera paulatina, cambiando, evolucionando a la realidad histórica que se vive en el país. Y uno de esos temas es precisamente la juventud. Muchos jóvenes, yo he platicado con varios y me dicen, perdóname, yo no creo en los partidos políticos. Eso yo lo veo con mis abuelitos, eso yo lo veo con mis papás. Son una sarta de mentirosos, son una sarta de farsantes.
Y tienen razón. Entonces, los partidos deben de evolucionar necesariamente y en esa evolución pensar en los jóvenes. Ya lo hemos ido viendo en últimas campañas, cómo ya se apela a la tecnopolítica, ya no tanto al gallardete, ya no tanto a la propaganda de papel, sino precisamente por los jóvenes se ha hecho uso de la tecnopolítica. Uno de los primeros que incursionó en la tecnopolítica fue Barack Obama, y precisamente ese querer acercarse con los jóvenes le llevó a la tecnopolítica, una situación que de manera, pues, un tanto cuanto incipiente estamos viviendo en nuestro país. Entonces, es necesario los partidos, algunos de ellos probablemente tengan que reestructurar, no doy nombres, pero a lo mejor tenga que cambiar sus siglas, tenga que cambiar sus colores, y eso sería una maquillada de payaso. Tengan que irse hasta el fondo, precisamente para promover esos cuadros, esa sangre nueva que tanto hace falta a los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias, te agradezco, Alberto. José Luis, la misma pregunta que generó ahorita la polémica, bueno, no solamente ahorita, sino siempre lleva años esta polémica. Reducimos el presupuesto a los partidos, partidos más de jóvenes, a lo mejor esta reestructuración, este elemento, a lo mejor los partidos tienen que cambiar radicalmente toda su estructura. Efectivamente, el sistema actual requiere una cirugía y es una cirugía mayor. Yo no comparto, desde luego me parece más que válido, pero no comparto la postura de que el financiamiento sea totalmente privado. Se ha hablado ampliamente al respecto, pero sí comparto totalmente el hecho de que los partidos se pongan a trabajar. ¿Qué significó cuando se modificaron los porcentajes mínimos para que un partido tuviera registro? El tiempo mínimo para que un partido pudiera hacer alianzas. Precisamente es poner a trabajar a los partidos. Si bajamos los porcentajes de votación, les facilitamos el trabajo. Si subimos el porcentaje mínimo de votación que tenga un partido, me parece que ese es parte del camino correcto, de que convenzan al electorado. Pero solamente es parte. Otra parte, efectivamente, debe de estar no solamente en la inclusión de los jóvenes, sino también en la inclusión de las mujeres, en la inclusión de la tercera edad, y no me estoy apuntando, no todavía. ¿Por qué? Porque uno de los problemas nodales de este país tiene que ver precisamente con la tercera edad, tiene que ver con el sistema de pensiones. Es un sistema que es un problema que más bien se ha estado aventando la pelota, se ha estado pateando la pelota para adelante y que no se le da una salida. Este tipo de cuestiones que en nuestra sociedad simplemente se le ha dado una maquillada y continúa. Sí modificar el sistema de partidos, modificarlo de manera radical, sí que se pongan a trabajar los partidos, sí a que sean inclusivos, pero también que verifiquemos que esta inclusión sea correcta. ¿A qué me refiero? Podemos encontrar el esquema que ustedes consideren, el que ustedes consideren, pero somos tan buenos para hacer que cuadren las cosas que en el fondo lo que realmente hacemos es burlar a la ley. Me preocuparía mucho que los partidos lleguen a un descrédito tal que ya no haya razón de ser de los partidos. ¿Qué tendríamos a cambio? Quizás ya llegamos, ¿no? Ese es un grave problema. Ese es un grave problema, y es un grave problema porque las sociedades, no la mexicana, cualquier cantidad de latitudes, que la sociedad acepte un hombre duro, un hombre fuerte, una mujer, hombre solamente por un concepto, no por un género. ¿Y qué ocurriría? Ellos llegaron a un grado tal de descrédito que ya es evidente
que no tiene sentido que existan, podemos llegar de manera muy sencilla a que entonces haya un personaje que sea el que defina. Y adiós al rejuego de toda índole. Adiós al rejuego de las diferencias, de las diversidades, de las posibilidades que no sean con la mayoría, porque entonces simple y sencillamente vamos a optar. Los partidos políticos han sido incapaces en evitar la violencia. Entonces, decidamos pacificación bajo el método que sea y por sobre todo. Esto ha sido un problema muy complejo. Lo vivimos en los 60, 70, pero parece que ya se nos olvidó, tal vez porque esa generación tan activa en su momento, precisamente, pues está llegando al final de su vida política. Y esto me parece gravísimo. Yo sí soy un convencido de la necesidad de los partidos, pero igualmente soy un convencido de que los partidos se tienen que renovar de fondo y que la sociedad, esta sociedad que hablamos todos de ella, pero esta sociedad tan amorfa, tan diversa, que al final del día es una mera referencia hasta bibliográfica, que no tiene una participación. ¿Cuándo decimos que hubo una gran asistencia en las votaciones? Cuando el 50, un poquito más del electorado, acude a las urnas. Y la otra casi mitad del electorado. Esas diferencias tan pequeñas, 2 puntos, 3 puntos, es posible que la última elección federal haya sido la diferencia. Cuando la realidad es de que un porcentaje gigantesco del electorado, pues sigue completamente inamovible. El problema que veo con que los partidos no tengan la capacidad de dar soluciones, no solamente de renovarse, de dar soluciones, es que precisamente estemos empedrando el camino a un personaje duro que dicte ahora sí él la política. Más todavía del que ya anda por ahí. Bueno, José Luis, bueno, ojalá, como decían antes, que la boca se te haga chicharrón, porque que no suceda eso jamás. Bien, a ver, el público, ya para cerrar nuestro programa, el público, Ana María Servín Nájera, que es del Diplomado de Gestión y Política Pública. Saludos, profe, saludos. Ana Harari, yo creo que tiene algo que ver con Alberto González. Excelente moderador, gracias, es el mejor panelista y temas presentados en RUA. Un abrazo, doctor Harari, ay, trae porra. Berenice Montiel Gallegos, también de allá de Política Pública. Mientras no se le dé la oportunidad a la juventud, los partidos van a seguir fallando en su encomienda más grande, que es ser el enlace entre la ciudadanía y el gobierno. Amalia Valencia Ramírez, excelentes temas con un gran equipo de panelistas y moderador, gracias. Marisela Tapia, ¿qué pasaría si solo existieran 2 partidos y tuvieran la misma cantidad de financiamiento, así como se evaluaran a partir de sus resultados? Luego, en el WhatsApp, que la canción ya se me cerró aquí todo este asunto. A ver, permítanme. Ya se me perdió aquí el Facebook, pero bueno, agradecerle a Alex Gallegos que está ahí en el Facebook, agradecerle también a todas las participaciones ahí que se hicieron perdónenme, no sé por qué ahora me está fallando ¿cómo se llama? El Facebook, pero bueno, les agradecemos a todos. También funciona. Manden, perdón. Pagar el servicio también funciona. Sí, yo creo que eso es lo que necesito. Necesito 20 pesitos de crédito. Necesito 20 pesitos de crédito. Pero, a ver, ya me están aquí apoyando la gente de gracias. Elohim Yahvé, ambición por el poder, incluso el mismo presidente lo ha dicho. Terminando campaña, todos son amigos, puro circo. Salmo Weber, sí, bipartidismo, fuera rémoras. Alejandro Gallegos, si ninguno está de acuerdo con la idea de la más joven, caray, ¿qué quisiste decir con eso, Alejandro Gallegos? Bueno, pues lo tomamos en cuenta. Como financiar, hay problemas de dónde viene el dinero para los partidos, puede ser peligroso. ¿Creen que la gente, dice Alejandro Gallegos, ahora sí, creen que la gente quiere ver candidatos independientes o aún quieren ver partidos políticos? Freddy Landero,
Excelente tema. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a toda la gente que participó. Bien, ya para concluir, nada más una preguntita rápido. A ver, Claudia, ¿con qué, en dos palabras, con qué asocias al Partido Revolucionario Institucional? Antigüedad y desaprovechado. Desaprovechado. Bueno, muy bien. Alberto, gracias, Claudia. Alberto, ¿con qué, dos palabritas o una, con qué relacionas al Partido Acción Nacional? Desdibujado. Desdibujado. Actualmente desdibujado. Ok, desdibujado. Eduardo, con una palabrita, dos, ¿con qué asociarías al partido, o bueno, al Movimiento de Regeneración Nacional Morena? Híjole, me la pones muy difícil, pero es un partido, un movimiento ambicioso, pero no en el... Dos palabras, dos palabras. No, pero es que para explicar por qué el ambicioso en el buen sentido de la palabra. Ok. El ambicioso de querer, por eso ver cuántos candidatos se registraron, ¿no? Claro. Ambicioso, ¿cuál sería la otra? Ambicioso. ¿Y cuál, perdón? Ambicioso en el mal sentido. En el mal sentido. Muy bien, bueno. José Luis, a ver, Claudia, sí, dime, Claudia. Yo diría que en proceso de institucionalización. Morena, bueno, sí. hoy vienes muy polémica, Claudia, vienes muy polémica, ¿eh? Bien. Yo creo que nos estamos acercando con todo lo que está pasando y con toda la situación de los partidos políticos, nos estamos acercando a un escenario de 1929, en donde había muchos partidos, en donde habían muchos conflictos entre esos mismos partidos, entonces, en donde se tuvo que Plutarco Elías Calles en ese momento dijo, a ver, señores, ya no somos un país de caudillos, somos un país de instituciones. ¿Ahora qué va a pasar? Sí, el problema es que no hay Plutarco Elías Calles, ¿no? Ese es el lo problema, que decía José Luis, ¿no? Pues ese es el problema, que pues no hay Plutarco Elías Calles, pero bueno, ojalá que no lleguemos a eso. José Luis, en una o dos palabras, ¿con qué calificarías al Partido de la Revolución Democrática, mejor conocido como PRD? Una tristeza. Una tristeza. Sí, la verdad es que sí es una tristeza el tema del PRD. Bien, amigos, pues les agradecemos a ustedes pues la participación, la gentileza, el apoyo de este diálogo. Sé que todavía quedan muchos temas por discutir, pero los vamos a estar desahogando en próximos programas. Agradecerle, por supuesto, a Claudia, a Alberto, a Eduardo, a José Luis, pues todo su conocimiento, que haya tenido la deferencia con nosotros y con el auditorio de compartir los temas, y por supuesto agradecerle enormemente y principalmente a nuestra teleaudiencia. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, a toda la gente que nos escribe en vía Facebook, en vía YouTube, y agradecerles enormemente y pues pedirles que nos sigan acompañando cada miércoles a las 7 de la noche. Les agradecemos a todos su fina y amable atención de acompañarnos. Reciban un gran abrazo, muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Oh, yo quiero terminar como López Dóriga y empiezan con que adiós. Bye, amigos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.